Si algo he aprendido del mundo, es que lo que importa no son las cosas pequeñas, sino las cosas mini. Oh, ¿quieres un mini trocito de queso? Sí, el queso me da la vida. Si te gustan los animales, te recomendamos que no te pierdas esta película. Me llamo Bella y así fue como conocí a Lucas. Está protagonizada por Bella, una perra que desde que era un cachorro ha estado muy unida a su dueño Lucas. Jugábamos a la pelota y jugábamos a no se muerden los zapatos. Bella, no se muerden los zapatos. Pero con el paso de los años, los caminos de Bella y Lucas se separan. Año tras año lo hacíamos Sin Lucas, todo. la vida de Bella no es igual, y por ello decide embarcarse en un viaje que le hará posible reencontrarse con su dueño. Íbamos Para a ello trabajar tendrá y que hasta recorrer jugábamos más a de un juego que se 400 llamaba kilómetros en una aventura que ya puedes ver en los cines. ¿Va todo bien? Sí. La vida con Lucas era maravillosa, pero cuando no estaba le echaba muchísimo de menos. ¡Es ardilla otra vez! ¡Ardilla, ardilla, ardilla! Hay un perro. Parece que necesita ayuda. Estaba muy lejos de casa, pero sabía que Lucas estaba esperándome. Y tenía que ir a buscarlo. ¡Uy, mira, un aperitivo! Esto es mejor que un mini trocito de queso. Todos nos enfrentamos a momentos duros. Y lo único que nos hace salir adelante son las personas especiales de nuestra vida, y yo nunca dejaría de buscar hasta encontrar a la mía. Ese perro le ha salvado la vida. No puede ser.